Buenas tardes, doctor Enrique Cornejo Ramírez, doctora Mercedes Arauz, ingeniero Ricardo Márquez, doctor Augusto Hidalgo, ingeniero Gastón Benza. Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos a la Biblioteca Ricardo Palma de la Municipalidad de Miraflores. Asimismo, me permito transmitirles el cordial saludo del doctor Carlos Canales, alcalde de la Municipalidad de Miraflores. La Gerencia de Cultura y Turismo tiene entre sus funciones la difusión de la cultura para con los vecinos como para con los visitantes del distrito. En esa línea, tengo el placer de compartir con ustedes la presentación del libro El comercio exterior peruano en los siglos XX y XXI del doctor Enrique Cornejo. Décadas atrás, el doctor Cornejo fue mi profesor en la Universidad de Lima y puedo dar fe de la calidad de su cátedra. Las exposiciones prolijas son el recuerdo que guardo de mis clases universitarias un poco lejanas. El destino nos volvió a juntar en el Instituto de Comercio Exterior. El doctor Cornejo era el presidente, el doctor Luis Rebolledo era nuestro vicepresidente. Además, se contaba con muchos profesionales que habían sido profesores míos, entre ellos Eduardo Morales, Percy Correa, Pedro Grado, entre otros. Tuve la oportunidad de conocer y aprender de profesionales como Sara Tahuada, Lili Castro, Vicky Elmore, todos ellos un equipo de excelentes profesionales. Contribuyeron sin saberlo en mi aprendizaje acelerado del servicio público. Luego entramos a la reflexión, porque fueron años duros social y económicamente hablando. Luego de esta reflexión, como ahora lo explica Quique en su libro. No voy a atreverme a comentar el libro, obviamente, ante la presencia de tan distinguidos invitados. Solo destacar que además de ser un libro académico, es un libro de historia, como tú siempre nos enseñaste. De necesaria lectura, por eso creo que esta Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Miraflores cumple presentando este libro con el propósito de difusión de la cultura. Solo un detalle más sobre el doctor Cornejo. Admiro la forma como se organiza. Ni un solo día, desde el día que creó su canal de YouTube, ha dejado de producir sus programas. Como verán, es persistente en lo que emprende. Nuevamente, en nombre del doctor Carlos Canales, alcalde de la Municipalidad de Miraflores, sean todos ustedes bienvenidos. Que hace casi un mes el doctor Cornejo vino acá y donó acá en la biblioteca su libro que enriquece el acervo de esta biblioteca que tiene libros de 3 siglos y que es una de las bibliotecas más importantes, creo, a nivel municipal. Y acá, por ejemplo, tenemos la biblioteca de la Mauta Augusto Tamayo Barbas y tenemos mucha donación, así que su libro enriquece y futuras generaciones, de repente en 100 años también podrán ver cómo era el comercio exterior en nuestra época. Y de ahí salió la idea de presentar el libro acá. Tenemos un panel de personas de mucho conocimiento en el tema del comercio exterior. Está la doctora Mercedes Arauz Fernández, que ha sido vicepresidenta de la República, doctor Augusto Hidalgo Sánchez, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el ingeniero Gastón Benza Fluger, que ha sido presidente de la Asociación de Exportadores, el ingeniero Ricardo Márquez Flores, que ha sido vicepresidente de la República. Cada uno de ellos tendrá un tiempo de 15 minutos. Yo les voy a hacer acordar de ese tiempo, unos minutos antes, y después será la gran exposición del doctor Cornejo. Empezamos con el doctor Augusto Hidalgo Sánchez, que es economista y doctor en administración, tiene una maestría en ciencias en la Universidad de Tennessee de Estados Unidos, actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenido, doctor.
Buenas tardes, damas y caballeros, doctor Enrique Cornejo, señores panelistas, ingeniero Ricardo Márquez, ingeniero Gastón Benza, doctora Mercedes Arauz. Este es un momento en que San Marcos se siente emocionada como universidad, porque nosotros los que trabajamos en el mundo académico sabemos que cada vez es más difícil lograr una concurrencia para presentar una obra académica. Y esto es verdaderamente un obsequio que Enrique debe estarlo disfrutando bastante, y el que habla como San Marcos. El doctor Cornejo es profesor principal de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es a su vez director de la unidad de posgrado. Ostenta el cargo de director de posgrado, pero también ostenta el cargo de presidente de la Comisión de Selección de docentes y de perfeccionamiento docentes. Entonces, con Enrique venimos trabajando hace muchos años en San Marcos y él ha destacado siempre, por lo que ya mencionó el director de este centro de estudios, destaca por su alta disciplina académica. Como nos contaba ahora, ya sobrepasó las 1000 producciones de video, ¿no? Algo voluntariamente que él hace, sin retribución alguna, de ninguna naturaleza, y eso es una expresión de su carácter y de ese elemento que he mencionado, su disciplina. Como dijo Heráclito, el carácter es el destino. Al final, el resultado de un ser humano es el conjunto de convicciones, el conjunto de hábitos que tiene, y es lo que le convierte en lo que llega a ser, es lo que le convierte en ese factor que la sociedad reconoce como tal. Como resultado de eso, Enrique ha publicado más de 40 libros, todos registrados en la librería del Congreso de Estados Unidos, y ahora nos obsequia con este libro que es sobre la historia del comercio exterior en el siglo XX y siglo XXI, particularmente para registrar en la memoria de las bibliotecas y de las personas, de los agentes económicos y políticos, cuáles podrían haber sido las causas, cuáles los pasos que se dieron a lo largo de más de un siglo para tener en el Perú, en la República Peruana, el estado de comercio exterior que tenemos. Hoy estamos bastante impactados, por ejemplo, comparativamente con lo que está ocurriendo en Bolivia. Hace muchos años el ex vicepresidente de Bolivia nos contaba en una reunión que él apreciaba mucho el modelo de comercio exterior del Perú, porque teniendo Bolivia casi la misma cantidad de reservas minerales que el Perú, él se preguntaba, ¿y por qué Bolivia exporta la 8ª parte del Perú? Entonces, tiene la respuesta a esa pregunta, se puede encontrar con seguridad en el libro, haciendo la debida interpretación. Porque la bonanza en reservas internacionales netas que tiene el Perú ahora, de más de 75.000 millones, no se compara en nada pues con los cerca de 500 millones de dólares que aparentemente tiene en reservas internacionales Bolivia, y va a entrar en una situación más crítica, ¿no? Entonces, en cambio, el Perú ha tenido
digamos, una construcción a partir de los años 90 y en una forma progresiva. Queremos destacar, yo en particular quiero destacar el paso del señor Vizcanseco, Raúl Vizcanseco. Él impulsó fuertemente sobre la base ya de un esquema que había, y entonces fue avanzando progresivamente este tema de la integración del Perú, la integración comercial del Perú. El presidente Toledo, el presidente Alan García, sobre todo, destacó por impulsar ¿no?, en el campo de la actividad política para darle vida a todos los tratados que iba firmando el Perú. El resultado es lo que tenemos ahora, como repito. Quiero felicitar como universidad públicamente, en nombre de la universidad, mejor dicho, a mi colega Enrique Cornejo, porque, repito, con la disciplina académica, con la formación cultural que tiene, con la formación económica rigurosa, pero agregada a esas características, con la experiencia gerencial que él ostenta desde temprana su juventud. Entonces, esos elementos le otorgan la autoridad para escribir lo que ha escrito, y en ese sentido ya hemos hecho una evaluación interna en San Marcos y él sabe que en los próximos meses San Marcos va a invitarle a hacer algunas presentaciones. En mayo tiene que hacer una presentación ante la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires. En junio en la Universidad de Burdeos, en Francia. En junio también en la Universidad de Londres. Y en septiembre posteriormente en la Universidad de Fudan, China, y en la Universidad Nacional de Vietnam, que nos están esperando. Entonces, quiero expresar mi alegría y felicitar una vez más a Enrique y agradecer a todos ustedes por nuestra presencia esta tarde. Muchas gracias. Continuamos con la presentación a cargo de la doctora Mercedes Arao Fernández, que es economista y doctora en Economía por la Universidad de Miami, Estados Unidos. Ha sido vicepresidenta de la República, presidenta del Consejo de Ministros, ministra de Economía y Finanzas y ministra de Comercio Exterior y Turismo. Actualmente es profesora principal e investigadora de la Universidad del Pacífico. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, ante todo quiero agradecer a Enrique por esta invitación. Me encantó que me llamara y me pidiera que prologara su libro. Realmente me siento muy contenta de haberlo hecho porque me encantó leer el libro. Fue una lectura entretenida, es largo, valgan verdades, es una lectura larga porque va con mucho detenimiento a cosas que a veces uno no se imagina, porque la metodología Enrique no solamente es estadística, no es como los historiadores que simplemente va buscando documentos, no. Enrique se va a hacer entrevistas a los personajes que han sido actores de la política pública, y entonces eso es muy interesante porque le da un bagaje diferente, ya le incorpora detalles realmente más profundos, qué pasaba, qué sentían la población, la gente que estaba en ese momento tomando esas decisiones. Entonces, la publicación realmente no es solamente el siglo XX y el siglo XXI, se va hasta en los albores de nuestra república. Entonces, cuando comienza a describir los primeros acuerdos comerciales que el Perú comienza a firmar, obviamente dentro de las estructuras de comercio que existían en esos momentos, que eran básicamente de primaria exportadoras, no hemos cambiado demasiado, pero ya hemos cambiado un poquito, haciendo un esfuerzo con los nuevos acuerdos. Pero era básicamente pues una relación con Inglaterra, que era el país dominante, y luego más adelante con Estados Unidos. O sea, eran relaciones bilaterales y básicamente de algunos productos donde habían intereses.
de expansión, ¿no? Entonces es bien interesante ver que parte desde esa historia hasta estos momentos, y además va con la historia del mundo, ¿no? Realmente, recordemos que Ricardo, que es David Ricardo, que es el padre de la economía internacional, su publicación sale en 1817, justamente cuando comienza a hablar de este tema de la ventaja comparativa. Y es a partir de ahí que él va perfilando también su análisis de una manera muy interesante. Lo que más me impactó también es que su reflexión durante todo el libro, porque es un libro que no solamente cuenta la historia, como puede ser cualquier historiador, él hace reflexión, y eso es lo interesante. ¿Qué pasaba en ese momento y por qué no se tomaron esas decisiones? ¿Por qué falló? ¿Por qué no funcionó determinado modelo aplicado? ¿Qué es lo que estaba pasando en el entorno? Reconociendo algo que es bien importante, que la política pública, que es la política comercial, no puede ir sola, que tiene que ir acompañada de otras políticas importantes, por ejemplo la política macroeconómica, obviamente, una estabilidad macro que te puede dar la solidez para poder seguir impactando, y que esto se retroalimenta. Lo dice con mucho énfasis cuando hace su reflexión alrededor de su rol cuando estuvo como director del ICE, que, valgan verdad, es importante mencionar que fue una de las primeras etapas donde comenzamos a pensar en el rol de la promoción de exportación. Por primera vez comenzamos a pensar de que, oye, no podemos vivir siempre sustituyendo importaciones y tenemos que pensar nuestras capacidades exportadoras. Es cierto que era una dicotomía literal cuando estás hablando de licencias de importación y a la misma vez tener que generar una promoción adecuada de exportaciones, pero fue la primera vez que comenzamos a reflexionar y a pensar en las exportaciones como una fuente de divisas, pero no solamente para gastos, sino para desarrollar actividades productivas, que eso es lo importante, y actividades productivas diferentes, que no eran las tradicionales. Entonces creo que ese es un punto desde ahí, que comenzamos a hablar de exportaciones no tradicionales, además. Eso es importante mencionar. Entonces su rol en el ICE tiene este tema donde creo que le hace reflexiones, hace su autocrítica inclusive, que es muy importante, porque a veces decimos, oye, somos muy críticos con lo que sucedió en los 80 con el Instituto de Comercio Exterior, pero no estamos entrando en esa reflexión profunda que estaba pasando antes para que esto diera un primer paso y después ya nos llevara a un desarrollo diferente en los 90, donde empezamos a hablar de la liberación económica que tuvimos, ¿no? Entonces creo que eso es interesante como para pensarlo y trabajarlo. Además, gracias por mencionarlo, pero muchas de esas personas que estuvieron en esa institución siguieron trabajando en el MITINS y en los diferentes nombres que tuvo hasta que se formó el MINCETUR. Y el MINCETUR ha tenido una estabilidad también con esas personas hasta el gobierno anterior que salió por hacer un golpe. Porque es la primera vez que se ha dañado la institucionalidad de un ministerio, con la gravedad que se ha hecho, afectando a los funcionarios que tenían una carrera pública, quizás hasta informal, porque son todos CAS y todo, pero con una pasión por el trabajo increíble. Primera vez que los funcionarios han sentido que han tenido que irse porque no se respetaba la meritocracia, porque no se respetaba las reglas de hacer una buena función pública y una política pública que ha sido exitosa como ha sido la del camino. Pero bueno, durante estos años, Enrique ha sido un gran colaborador. Eso es bien interesante también mencionarlo, porque si Enrique, en los tiempos donde se formó el MINCETUR sobre todo, ha sido una persona que se ha acercado al ministerio, ha estado opinando sobre las políticas públicas. Luego, cuando nosotros fuimos ministros juntos, obviamente fue un gran colaborador, porque primero yo tenía miedo de entrar al MINCETUR, porque cuando me invitan a ser parte del plan de gobierno y todo eso, pero si no quieren el TLC, ¿no? El TLC cuando Estados Unidos, que en ese momento estábamos en plena negociación. Pero Enrique me apoyó muchísimo para que siguiéramos con esa iniciativa y la mejoráramos, ¿no? De acuerdo a las necesidades de aquel momento, la mirada política, corregimos de acuerdo a lo que estaba pasando en Estados Unidos con este tema de incorporarle más dientes al capítulo laboral, que tenía más correspondencia con los intereses también del partido aprista en ese momento, y también los temas ambientales, que era también una necesidad de ponerle mayor fortaleza. Y Enrique fue un compañero, pero no solamente fue un compañero para la parte del comercio, sino para hacer lo que faltaba, que era el lado de la infraestructura, porque tú estabas en el Ministerio de Transporte.
Entonces nosotros estuvimos con mucho énfasis trabajando en cómo mejoramos el tema del puerto del Callao, por ejemplo, que es nuestro puerto de salida. Hoy, sin ese puerto, no tendríamos nada bien, ¿no? Ya se viene el puerto de Chancay, pero digamos, sin ese puerto, sin esa modernización, sin ese proceso privatizador, donde los dos tuvimos una fuerte intervención, y aquí también veo la autoridad portuaria sentada con nosotros, el comandante Oye, no hubiéramos logrado eso. Hoy día la Fiscalía nos investiga, ¿sí o no? Porque hicimos una concesión bien hecha, además, porque nos cuidamos, por lo menos entre los dos nos cuidábamos muchísimo de que no cometiéramos ningún error, de que no hubiera falencia. No nos investigan por nada, por una mala interpretación, por no entender que los concesionarios es el Estado peruano, no un operador como ENAPO, ¿no? Un error de concepción. Bueno, ya se resolverá. Bueno, la investigación para nosotros va a acabar sin ningún problema, estamos seguros, pero es el tipo de cosas que necesita un funcionario cuando toma decisiones, y eso dice mucho de un profesor con mucha fuerza académica, pero un gran funcionario público, y lo agradezco porque sí fuimos colegas en esa mirada de desarrollo, de incorporar la infraestructura como parte del desarrollo productivo de nuestro país, que es fundamental. También creo que vale la pena mencionar cómo ha trabajado, como digo, todos estos análisis de comparar las diferentes políticas públicas a lo largo del tiempo, con mucho detenimiento, conversando con personas como Vicky Elmore, que es la Biblia de lo que es el mundo multilateral. Vicky está acá. Vicky también fue para mí una gran maestra durante mi tiempo como ministra y como funcionaria antes de ser ministra. Realmente porque entender cómo es el mundo multilateral, las miradas de tener la mirada de lo que fue el GATT hasta lo que es hoy día la Organización Mundial del Comercio y los problemas que enfrentamos dentro de este mundo donde queremos ponerle reglas adecuadas al comercio para que haya más desarrollo. Creo que es impecable además la forma que lo trabajas, o sea, muy interesante, y muchas gracias por contribuir a través de estas entrevistas con Enrique para el desarrollo de ese capítulo. En el tema de los TLC, vuelvo a mencionar, ha hablado con todos los ministros, ha tenido su participación propia, su crítica también a los TLCs, y eso es interesante porque creo que da mucho valor. Y finalmente quiero contar algo que me parece importante, dos cosas. Una es el detenimiento que se mete en un tema que es más de promoción de exportaciones, que es el tema de la Feria Internacional del Pacífico, que me pareció genial que lo pusiera. Durante mi gestión, cuando era ministra de Comercio Exterior y Turismo, quería revivir una feria internacional. Y encontramos un lugar ideal. Era donde está ahorita el Ministerio de Defensa, ¿no? En San Borja. Es un área muy amplia que se podría adaptar muy bien sin hacerle daño al ambiente, además, porque era muy importante. El diseño que nosotros planteamos era que básicamente fuera un gran jardín con poca invasión, con niveles de estacionamiento subterráneos, con áreas que puedan compartir la comunidad, de restaurantes, hacerlo muy vivo, sin afectar el tráfico, con caminos adecuados y con miradas muy modernas, lo que es un centro ferial actualizado, ¿no? El alcalde de aquel entonces no quiso, no veía eso, no veía la oportunidad. Yo le decía, mira la posibilidad de lo que tendrían que tener estas avenidas a planear el Parque Norte, el Parque Sur, con hoteles de lujo. O sea, tendrían un incremento de la plusvalía en tu vecindario bien hecho. Le digo, el tema es hacerlo bien, no poner un edificio cualquiera, no hacer lo que sucedió al final, que fue hacer el centro de convenciones en el otro lado, por San Luis. Un centro de convenciones muy valioso, muy importante, pero que no opera como centro de convenciones realmente a full, porque se hizo mal. Porque creo que el que hizo el contrato no lo hizo bien, y hay cosas que tú dices, ¿cómo es posible? Hoy día no podemos operarlo a plenitud como Estado, está en controversia judicial, ¿no? Eso fue en el año 2014, creo que se da la concesión. Y sí, hay lugares, es un centro de convenciones donde a mí me da pena, porque digo, has hecho una cosa realmente grande y bonita, pero puede ser que la sala más importante no tenga baños alrededor, o sea, no tiene un ascensor directo. O sea, hay cosas que dices, ¿qué pasó acá? Que no hicimos una construcción bien planeada, ¿no? Entonces, al menos nosotros teníamos la buena intención, pero no funcionó. Finalmente,
Enrique, creo que este trabajo va a ayudar muchísimo a los estudiantes de economía. A mí me ha servido mucho leerlo. A los estudiantes que quieren entender nuestras relaciones internacionales y por qué tenemos que llegar mirando al exterior con prudencia. Sí, tenemos que hacer negociaciones. A veces nos dicen, es David contra Goliat, pero David ganó mucho. Y nosotros ganamos mucho porque expandimos nuestro comercio exterior, expandimos la diversificación de productos. Creo que podemos seguir haciéndolo más, hacemos política pública alrededor de eso. Tenemos ventajas comparativas que vienen dadas por nuestra provisión en la biodiversidad que tenemos un nivel de protección del ambiente que podemos mejorar aún más, y tenemos la responsabilidad de desarrollar a nuestros pueblos, y para eso el comercio es una de las mejores herramientas. Muchísimas gracias por hacerme parte de esto. Muchas gracias, doctora Mercedes Araos. A continuación, las palabras del señor Gastón Beixa Flucker, ingeniero por la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene una maestría en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, empresario, ha sido presidente de la Asociación de Exportadores ADEX y presidente ejecutivo de Sierra Exportadora. Buenas tardes. Deseo agradecer a Enrique Cornejo la invitación a la presentación de su importante libro El comercio exterior en los siglos XX y XXI en el Perú. El libro es una completa recopilación y análisis de todo lo que sobre el comercio exterior se ha hecho en el Perú. Realmente es absolutamente todo. Felicito a Enrique por su elaboración y estoy seguro que será un documento de consulta obligatoria en la academia y en el sector empresarial. Yo exporté una época de la vida, como unos 15 a 18 años, y muchas veces hubiese querido tener la información que he encontrado en este libro, sobre todo en el inicio, ¿no? Y nosotros somos un país donde todos los años inician cientos de empresas a exportar. Una sociedad de bienestar general es aquella capaz de crear riqueza de manera permanente y creciente. Se logra esta condición con empresas eficientes, productivas, competitivas a nivel internacional, para poder vender productos o servicios a otro país. La exigencia es la mayor calidad, el mejor precio y ganar en el mercado internacional compitiendo con miles de empresas en el mundo. La empresa debe ser competitiva porque es el uso eficiente de los recursos que utiliza: capital, mano de obra, maquinarias, conocimientos, experiencia. Pero debe ser de tal naturaleza competitiva que tiene que ganar un mercado externo compitiendo con miles de otras empresas. No es una actividad simple, para lo cual se necesita mucha constancia y mucha perseverancia. Realizar comercio exterior con empresas no competitivas es imposible. La competencia, el libre mercado, la utilización de la última tecnología y del conocimiento y la libertad económica son indispensables para tener éxito hoy al exportar e importar bienes o servicios. Los países con economías socialistas centralizadas, con empresas estatales no competitivas a nivel internacional, fracasan siempre en el comercio exterior. Esa es la experiencia de lo que ha sucedido. El gobierno comunista de China, exporta e importa con empresas privadas capitalistas, y su inmenso crecimiento económico en los últimos 40 años es la inversión privada y su producción privada. Ellos comprendieron antes que la Unión Soviética que si no permitían el desarrollo de la empresa eficiente, competitiva, que es la que está en el sector privado,
no iban a poder exportar. Pusieron una franja de su territorio para ver de cómo funcionaba el asunto y luego la fueron ampliando. Y hoy día es un país comunista, pero quienes producen la riqueza, quienes exportan, son empresas privadas. Y ahí está la razón de su éxito. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no logró éxito en el comercio exterior, con empresas estatales ineficientes, y fue una de las razones por las que se derrumbó al no tener divisas suficientes para sustentar su desarrollo. Ya está la prueba. La globalización obliga a todos los países a realizar actividad de comercio exterior para disminuir costos y producir siempre con mayor eficiencia, productividad, calidad y a menores precios. En consecuencia, el comercio exterior es el mejor instrumento para que los países se conecten pacíficamente entre ellos y puedan caminar unidos hacia la sociedad del bienestar y así salir de la pobreza, generar empleo estable y mejor remunerado y como consecuencia proporcionar un mejor de vida a su población. Deseo mencionar algunos números que demuestran el éxito del Perú en el comercio exterior. Exportamos el 2022 más de 63.000 millones de dólares, con 8.600 empresas exportadoras, lo cual explica el volumen creciente de ingresos de dólares y de nuevas empresas a exportar. La exportación es la actividad económica que más crece en los últimos 25 años en el Perú y le permite al país tener más de 74.000 millones de reservas internacionales netas, RIN, equivalentes al 30% del Producto Bruto Interno y al 100% de la liquidez total bancaria en el país. El tipo de cambio, como consecuencia, es el más estable de toda la región. Tan estable que algunos economistas empiezan a señalar al sol peruano como el nuevo dólar latino, que es hoy día utilizado por los ciudadanos como medio de cambio y de reserva de valor en Bolivia, Argentina y Colombia, con monedas inestables y con una cantidad de reservas internacionales netas muy pequeña. Sin duda, el crecimiento de la exportación, la independencia del Banco Central de Reserva para mantener el valor del sol en el largo plazo y el manejo económico eficiente y profesional del Ministerio de Economía y Finanzas han contribuido a la estabilidad económica del país. Después del último gobierno, el que acaba de irse, sin rumbo ni capacidad, el Perú podría estar inmerso en una gran crisis económica. Es verdad que hemos paralizado nuevas inversiones, pero los grandes números macroeconómicos se han mantenido estables. Una reflexión importante. Para aquellos que piensan que la Asamblea Constituyente, para modificar el actual ordenamiento económico e introducir modificaciones que permitan el desarrollo de empresas estatales, eliminar los contratos ley que dan estabilidad a las inversiones y cambiar en general las reglas económicas que han permitido el éxito descrito desde el comercio exterior. Los países que alcanzan el bienestar de sus ciudadanos lo hacen en economías libres. Es la competencia y el libre mercado el que asigna recursos y define cada día en qué cantidad, con qué recursos, utilizando siempre la mejor tecnología. Aquellos países que escogen el socialismo con producciones del Estado en burocráticas e incompetentes empresas públicas, con planificación central, están destinados al fracaso económico. Eliminan la competencia mediante reglas de protección a productores y consumidores,
y desarrollan sistemas de controles y subsidios a la gente, distorsionando precios y costos. Distorsionar las estructuras de precios y costos en un país es fatal. Se elimina la eficiencia y la productividad. Fracasan en el mediano plazo, porque después de algunos años de repartición gratis de riqueza y generar falso bienestar, llega el descalabro económico. En consecuencia, aquello que permite el éxito en el comercio exterior, la competitividad, la libertad, el mercado, la eficiencia, es lo que permitirá nuestro bienestar y desarrollo también a nivel interno. No veo por qué aquello que es capaz de generar riqueza con tal eficiencia no pueda también generar la riqueza nacional y sacarnos del subdesarrollo. Experimentos con resultados comprobados y fracasados por múltiples razones no se seguir. Por eso es que no estoy de acuerdo con una asamblea constituyente, porque creo que cambiar el modelo económico, eliminando todas las cosas buenas que la realidad y los hechos ha demostrado que funcionan, es una locura. Nadie dice que no habrán cosas que cambiar, por supuesto que hay cosas que cambiar, pero de ninguna manera otorgar el poder absoluto, porque la Asamblea Constituyente tiene el poder, recopila y analiza el comercio exterior peruano en los siglos XX y XXI, es de gran relevancia en la comprensión de los resultados exitosos obtenidos en el pasado y sirve para fijar el rumbo y planteamientos a futuro, para conocer aquello que debemos hacer para salir del subdesarrollo y lograr en el Perú una sociedad mejor y más desarrollada. Para terminar, quisiera hacer algún comentario, muy pequeño, porque sé que el tiempo no es tan largo. Hace solo 25 años, exportábamos alrededor de 6.000 millones de dólares, y hoy día estamos en los 74 mil millones. Bueno, no hay ninguna actividad en el Perú que haya crecido 10 veces en ese periodo. Pero qué importante es reconocer que no solo se ha crecido 10 veces, sino que se ha crecido de manera formal. Quiere decir que todas esas empresas, como son exportadoras, son empresas formales. Pagan todos sus impuestos. Pero algo más importante, tienen puestos de trabajo permanentes. Pero además, con gente que tienen que educar para que hagan las cosas cada vez con mayor eficiencia, porque si no, no podrían exportar. Y algo muy importante, hace un tiempo, hace unos años, cuando estaba en Sierra Exportadora, visité a los productores agroindustriales del Valle de Ica. Y entonces me empezaron a mencionar lo que ahí hacían para poder competir en el mercado internacional. Por ejemplo, cada plantita de uva tenía un controlador de humedad. Cada planta, que estaba codificada a un programa en oficina. Y el dueño desde su casa podía saber si le faltaba un 1% de humedad a alguna de las plantas que estaban en ese momento creciendo. O sea, no solo es que el Perú tiene un gran viento de popa para que puedan crecer debido a la luz, a la temperatura, a nuestra posición geográfica que nos permite exportar durante todo el año. Esto es una gran cosa que la naturaleza le ha dado al Perú. Por eso cuando el Perú pone un producto en el agro, normalmente terminamos siendo los primeros exportadores del mundo. Porque además de tener la ventaja que nos da la naturaleza, volvemos estas ventajas en competitivas y dinámicas, utilizando la mejor tecnología y haciendo empresas muy eficientes. El milagro del boom de exportación de la costa es la combinación de estos dos factores. Y podríamos haberlo hecho también en la sierra. Y por eso es que yo le acepté al presidente Ana García encargarme de la presidencia de Sierra Exportadora,
Porque eso es lo que tenemos que hacer. No es posible que un peruano que produce papas en el Ande produzca entre 6 y 10 toneladas por hectárea y que un holandés o un alemán le ha llevado nuestra papa a la cual se le ha tenido que hacer unas modificaciones genéticas para que pueda salir a esas temperaturas, a esas alturas, no es en los Andes, no es la temperatura del Perú, no es la cantidad de sol, de radiación solar que tenemos nosotros. Sin embargo, ellos, con tecnología y con conocimiento y con eficiencia y con organización, ellos producen 100 toneladas en un hectárea. Y eso es cierto para casi todos los productos de exportación del Perú en la sierra. Entonces, si nosotros desarrollamos un procedimiento para que cada uno de nuestros productores, utilizando información, conocimiento, tecnología y apoyo del gobierno de turno, no a través de un regalo, porque eso no se respeta ni se reconoce, sino a través de trasladar conocimientos, información y enseñarles a hacer las cosas como deben hacerse, estoy seguro que podríamos exportar con la misma ventaja que exportamos en la costa. Y entonces sí, podríamos decir que hemos conseguido la cantidad de gente que hoy día tenemos en el agro, en la sierra, ocupada con los mismos niveles de consumo, con los mismos niveles de productividad y con los mismos niveles de ingresos en la sierra. Esto es una de las cosas que el Perú tiene que hacer. Y eso es nada más que aplicar mucho de lo que ya tenemos y que Enrique ha puesto en su libro y que yo felicito muy efusivamente porque creo que la exportación es la actividad que nos permitirá ir saliendo poco a poco de la informalidad y que nos permitirá generar riqueza, que es la única forma de generar bienestar. Gracias. Muchas gracias a la participación del ingeniero Gastón Benza Fluker. A continuación, el señor Ricardo Márquez Flores, quien es ingeniero industrial por la Universidad de Nueva York, en Estados Unidos, ha sido vicepresidente de la República de Secretariado Textil y se ha desempeñado en 2 oportunidades como presidente de la Sociedad Nacional de Industria y también como vicepresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFEP. Adelante, ingeniero. Estimado Enrique, muchas gracias, colegas en la mesa, muchas gracias por estar aquí. Te agradezco que me hayas invitado y cuando me llamaste o me escribiste, yo te dije al toque, vamos, es porque me acuerdo cuando nos conocimos la primera vez allá en el 86 en el ICE, ¿no? En 1986 nos conocimos en el ICE. Y yo estaba de presidente de los confeccionistas. Y en un viaje a Rusia, porque en esos años se exportaba a Rusia, ¿no? y se pagaba la deuda peruana, ¿no? El trueque se hacía con los rusos. Conozco a exportadores peruanos como Augusto Cló, que ya no nos acompañan, otros amigos como Carlos Castro, que todavía está en Metalco, y comenzamos a unir los 2 sectores de las confecciones, es decir, de las confecciones que estaban Gamarra con las nuevas confecciones que se estaban empezando a hacer. Pero en esos años había la inflación que todos recordamos, porque acá hay unos que pueden recordar eso, ¿no? Y entonces empezamos la ley 019, me la acuerdo perfecto hasta el día que me vaya de este mundo, la 019, que básicamente te daba 25% de incentivo para exportar, ¿no? Y si ustedes quieren ver qué cosa era esa ley, pues lo único que tienen que hacer es irse a Chincha, hoy, y ahí está, miles y miles de trabajadoras que están produciendo desde hace más de 25 años las mejores prendas al mundo. Chincha. El programa de descentralización del 019 funcionó y con Enrique
Por eso es que cuando me llamaste me acordé de la 019 inmediatamente. Pero eso es muy importante porque yo creo que hay dos hitos en el comercio exterior peruano. La aceptación de que se tiene que desarrollar el país sectorialmente, y para mí el desarrollo transversal es un error que después le voy a explicar por qué es un error. Pero ahí nos dimos cuenta de que funcionaban los incentivos sectoriales. Ahí empezó a inversiones de banqueros se metieron a hacer confección, mineros que se metieron a hacer confección porque ganaban plata, ¿no? Y para hacer empresas se tiene que ganar plata. Así de simple. Y así comenzaron a salir las empresas de confecciones en el Perú. Y hoy le puedo decir a ustedes, si quieren, váyanse a Zárate, y ahí hay una empresa de mi amigo Topitop que tiene 20.000 trabajadores hoy en el Perú. O si no, mi amigo de Puente Piedra que tiene 10.000 trabajadores, ¿no? Y hay muchos así, muchísimos, que exportan los cerca de $1.000 millones debido a estos incentivos. Claro, vino el 90 y se niveló todo, ¿no? Hubo el shock y todo volvió a cero. Después nosotros, cuando entramos a la vicepresidencia en el 95, con mi amigo Fritz Duarte, que tampoco está con nosotros, dimos el 5% de droga, que se mantiene, creo que ahora 3%. Es decir, ¿qué es lo que les trato de decir? Que cuando nosotros fuimos a Boston a hablar con Michael Porter de cómo desarrollar el país, allá por el 86, nos dijo, tienen que hacerlo en forma sectorial, ¿no? Y Enrique nos entendió, porque él también estaba en ese momento con las ideas de Michael Porter, ¿no? Entonces, lo que ha pasado en el Perú es que todo esto ha sido de a pocos. El desarrollo del comercio exterior peruano ha sido una evolución. No podíamos hacer exportaciones, pues, cuando estábamos con Sendero Luminoso. Sí, el Perú, la gente tiene que entender que ha evolucionado, que el Perú ha mejorado. Se dieron incentivos a la banca, a la financiera, ¿no? Se dieron incentivos a lo que es la minería y se dieron incentivos a la agroindustria. Eso es una realidad de cómo funcionan las políticas sectoriales. Por supuesto que la OECD es la que ustedes en cualquier panfleto de OECD lo leen y ahí están bien claras. ¿Por qué les digo esto? Porque este libro, que permiten, no lo he leído todo, pero lo he leído por partes que me han sorprendido, te da a ti, como empresario que soy yo, un pensamiento de qué es lo que hemos hecho bien. Y lo que hemos hecho bien se hizo, pues, cuando se hizo los TLCs, ¿no? Entonces los TLCs son el otro hito del comercio exterior peruano, donde personas, también como mi querida amiga Mercedes Arauz, estuvieron presentes en el desarrollo de los TLCs. Entonces, con los TLCs es que cuando hemos comenzado nosotros a ganar millones de puestos de trabajo. Porque para mí, comercio exterior es ganar puestos de trabajo y cuidar los nuestros. Y así es en Europa, especialmente el concepto de lo que es TLC, ganar empleo. ¿Ok? Que acá también lo dicen. Alfredo Ferrero, ¿no? También lo dice, ¿no? Ese es el objetivo. Pero también hay que cuidar los puestos de trabajo. Y cuando nosotros en la Sociedad de Industrias, porque yo he vuelto hasta hace 8 meses, decidimos hacer las salvaguardas,
quise hacer unas medidas para contrarrestar la sobreimportación que se hacía de prendas en el Perú y que perjudicaban al mercado interno. Pero no lo hicimos porque se nos ocurrió. Hay medidas específicas en la OMC, que es otro de las instituciones que Enrique bien menciona el desarrollo en el libro, pero lo que yo no sabía, soy honesto, es que en la página 433, en los 21 mesas de negociación para el TLC con USA, está ahí la salvaguardia. Y acá, yo lo reto a ustedes, vean, acá hay gente que dice, ese es proteccionismo. No, señores, hay reglas mundiales y todos lo sabemos y hay que usarlas. ¿Para qué? Para defender el puesto de trabajo. Y hablando de puesto de trabajo, también estoy de acuerdo con doña Meche cuando dice de que aquí es fundamental seguir trabajando en la agenda interna para aprovechar plenamente los beneficios potenciales de los que ofrecen los acuerdos. Nos falta mucho, muchísimo, en lo que es exportar desde el interior del país. Muchísimo. ¿Ok? Nosotros, cuando he estado en la SNI antes de irme, hicimos una política de desarrollo regional, porque vimos de que la inversión en los 20 años que han pasado, después del 2000, no ha habido inversiones importantes de ningún tipo, ni en la sierra ni en la selva. Y ese es el resultado, ¿no? El desarrollo ha estado en la costa, en las ciudades, ¿y para qué estudiar? Para el resto no. Así de simple. Hoy día hay clase media en el Perú. Y para mí la nueva clase media es la pequeña empresa, los informales. Esa es la nueva clase media en el Perú. Y crecemos con un atrevimiento del ministro de Economía de decir 3% este año, porque claro, es esa nueva clase media. ¿O ustedes qué creen que los 60.000 puestos que hay en las Malvinas no ganan plata? Ganan plata. Y es la clase media. Y si quiere, váyase a la calle 2 de Mayo de San Isidro para que vea todos los días llenos los restaurantes de lujo. ¿Por qué? Por la nueva clase media. Y esa clase media es la que exporta, es la que trabaja para los grandes exportadores. Lamentablemente, el gobierno anterior quería eliminar la tercerización. Y eso es un pecado, pues. Eso es como decir que todos van a ser pobres otra vez. Porque la esencia de exportar está en la tercerización, no solo en confecciones, también en el agro. También en el agro. Porque hay pequeñas unidades de 3 hectáreas, 5 hectáreas, que junto con un gran exportador, porque para exportar hay que saber, porque si no sabes ni te metas porque pierdes plata, eso sí se lo garantizo. Y si es en agroindustria, peor aún, porque cuando yo exporto, a mí me dan una carta de crédito que me garantice el pago, pero para un agroindustrial no le dan la carta de crédito. Abren el contenedor y ven si la mercadería ha llegado sana. Si no, no pagan. Me recuerdo cuando yo estaba en el cargo de vicepresidente, me llaman de Londres y me dicen, Ricardo, por favor, no me quieren pagar la cebolla de Arequipa, ¿no? En Londres. Yo no sabía de qué estábamos hablando, porque para mí una vez que despachaste tu carta de crédito se acabó. No, me dice, yo no tengo carta de crédito. Entonces abrió, pues fue el embajador, a ver, el mismo embajador le pedí, y le estaban haciendo el cuento pues a nuestro amigo. Por eso yo dije, y yo aprendí ahí lo que es exportar productos agrícolas, ¿no? Pero lo que sí quiero decirle a Enrique, que esto es muy importante, no solo para los estudiantes, sino para esos 4 millones de peruanos que hay para que aprendan lo que se tiene que hacer. Esto ha funcionado.
Este es algo verídico que ha funcionado. Esto es lo que ha creado la clase media en el Perú, el comercio exterior. Sin eso, no hubiéramos estado como estamos. Pero además, lo que te da el comercio exterior es puesto de trabajo con todos los beneficios sociales. Y yo no entiendo cómo los diferentes gobiernos no han dado pues los incentivos al sector de confecciones, al sector de pesca de consumo humano. Si no, váyanse a Paita, allá hay fábricas con 3.400, 3.000 y 4.000 personas trabajando la pota y diferentes productos. Y eso es lo que tenemos que incentivar. Porque hablar de incentivar, yo le digo a que no lo creen, es que hoy, ustedes quieren comprarse un carro eléctrico en Estados Unidos, le dan $7.000 de bono si es que está hecho en Estados Unidos. Si es que está hecho en Estados Unidos. ¿Ok? Eso es incentivar. Y también pasó con Silicon Valley, con todo lo que sabemos nosotros de la tecnología. Todos fueron incentivados por sus gobiernos. Y hoy, señores, la China, usted va a la China y consigue incentivos si es que su fábrica de cualquier producto está a 1.000 kilómetros de la capital, o a 2.000 kilómetros, o a 3.000 kilómetros, le dan un incentivo. Y de acuerdo a eso se funciona hoy. Y un día estaba con el primer ministro chino a mi costado en una conferencia y dijo: el día que alguien pueda manejar, darle trabajo, escuela, comida, habitación a 1.400 millones de personas, hable conmigo. Nosotros tenemos que hacer eso, señores, para generar empleo. Por eso, este libro es la base de lo que debe ser el desarrollo futuro de nuestro comercio exterior, ¿no? He sido parte de eso, pero Enrique, de verdad que te felicito. De verdad que te felicito. También a usted, doña Mercedes, alados. La felicito. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, ingeniero Ricardo Márquez Flores. Muchas gracias a nuestro panel, destacado panel. Y ahora las palabras del autor de este libro que tan buenas críticas y análisis está teniendo y que está a la venta, con el incentivo también, como dice el ingeniero, que va a ser rubricado, firmado, dedicado por el autor en ese momento. Así que hay un incentivo también hoy que son necesarios para que compren el libro. Bien, Enrique Cornejo Ramírez es doctor en Administración, magíster en Administración, con mención en Negocios Internacionales y licenciado en Economía por la Universidad de Lima. Fue ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento de 2007 a 2008, ministro de Transporte y Comunicaciones 2008-2011 y presidente ejecutivo del Banco de la Nación 2006-2007. Ha sido miembro del Consejo Consultivo del Banco Latinoamericano de Exportaciones BLADEX. Actualmente es vicedecano de Investigación y Posgrado y director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha escrito una vasta cantidad de artículos y libros publicados en diferentes países de Latinoamérica y en Estados Unidos. Entre ellos destacan Comercio Internacional hacia una gestión competitiva, El desafío competitivo, Estrategia de empresas exportadoras, Negociación de calidad y teoría y casos, y Gestión de infraestructura en el Perú, ensayos, teorías y casos. Adelante, doctor Enrique Cornejo Ramírez. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. En primer lugar, mi agradecimiento muy especial a todos y cada uno de ustedes y, por supuesto, a todos los que nos acompañan en la mesa y al municipio de Miraflores a través de su gerencia de Educación, Cultura y Turismo, que permite hacer una presentación física, presencial, porque ahora las presentaciones virtuales son las que dominan
el escenario y hay que entenderlo, ¿verdad? Porque en este tiempo producir un libro no es fácil. Incluso en la academia, y aquí está nuestro decano, que está haciendo un esfuerzo importantísimo para que la Facultad de Ciencias Administrativas de San Marcos se internacionalice potencialmente. Ya estábamos en un camino de internacionalización, pero él está liderando un proceso de internacionalización global con todas las principales universidades del mundo. Y nosotros tenemos allí 3 escuelas profesionales: una escuela de administración, una escuela de turismo y una escuela de negocios internacionales. Y acá hay varios alumnos de la escuela que están presentes, ¿no? Los futuros exportadores, los futuros funcionarios que van a tomar estos elementos que se han mencionado en la mesa como un reto, como un desafío. Y les aseguro que van a estar allí porque varios de los exalumnos nuestros terminaron trabajando en el equipo de MINCETUR para ayudar al empeño de esta política tan importante. Y entonces, en ese esfuerzo de internacionalizar, en ese esfuerzo de lograr que la academia también contribuya a la generación de una masa crítica de nivel, porque haciéndonos todos una autocrítica, creo que si en los últimos tiempos hemos tenido un debate tan mediocre y autoridades tan especiales, por decirle de alguna manera, ha sido básicamente por nuestra responsabilidad. Eso estoy convencido. Ustedes dirán, no, porque yo no voté. No, es que hemos dejado el espacio a que digan lo que digan y que parezca una verdad. Es imposible entender cómo en este tiempo, con una cancillería que conocemos tan importante, con funcionarios diplomáticos de tanta calidad, hoy en el mundo haya varios países en los que se piensa que aquí hubo un golpe de Estado en contra del señor que lo originó. Esa narrativa, que no es un fact news, es una narrativa expresada por mucha gente que no ha sido en ninguna manera aclarada por quien debía ser quien aclara el nombre del Perú, es una demostración de que todos nosotros, la academia, la clase política, los que tenemos alguna manera de tener una expresión y de trasladarla a un público mayor, hemos perdido la batalla, no la guerra, porque hemos dejado, hablando deportivamente por Walcover, que digan lo que digan y no hemos hecho nada para dar no solamente la respectiva verdad, sino para plantear una agenda de nivel. Si algo necesita el Perú es salir de la mediocridad en la que está en una discusión donde todos los días vemos en los principales medios de comunicación, y hoy estuve conversando con mi esposa en la mañana también, preparando lo que íbamos a decir, viendo una mañana de puro chisme en un principal canal de televisión. El tema era que alguien había hecho algo que no debía y entonces había toda una discusión, y el otro tema era el físico de un enamorado de una conocida, seguramente participante de la farándula. Hora y media, 2 horas, 3 horas en ese tema. Esa mediocridad nos está costando muy caro. Y la mediocridad está asociada al rating, y el rating está asociado a nosotros, porque el rating se establece con el canal prendido y cuánto tiempo está prendido. Así que nosotros somos responsables de parte de este asunto. No le echemos la culpa a los medios de comunicación que buscan publicidad. Nosotros estamos viendo el morbo, estamos viendo el chisme, y por ahí está parte de nuestro problema. Porque como habrán notado en esta mesa, hay muchas cosas importantes que decir. Hay mucha experiencia que compartir. Hay muchos elementos que los jóvenes tienen que conocer, no porque lo que se hizo fue extremadamente bueno o no, sino para no repetir los errores que cometimos y para, partiendo de lo que existe, porque nadie empieza de cero, continuar haciendo lo bueno y perfeccionar lo que no se ha hecho para bien del país. Y entonces escribir un libro en este contexto tiene ese desafío. El desafío de hacer que todos ustedes, les agradezco mucho, estaba un poco nervioso porque faltaban 5 minutos y había 2 personas. Y después entendí que el problema es el estacionamiento, el problema es la hora, y el problema es que estamos hace más de 3 años en la virtualidad. Yo acabamos de regresar a la presencialidad en San Marcos, y he tenido la semana pasada mi primera clase después de 3 años con mis estudiantes. Por fin los veo, por fin los conozco, puedo ver si sus ojos son de qué color,
porque en la pantalla soy un profesor karaoke, no veo nada, ¿no? Solo veo unas letras que dicen P, M, y alguno que ha decidido poner su foto para más o menos saber quién es. Entonces esa es la circunstancia que amerita mejor que hayamos dedicado unas 2 horas más de estacionamiento, 3 horas de su tiempo para estar aquí. Y no es que este sea el único tema importante, hay muchísimos, pero tenemos que empezar a buscar, a generar esa masa crítica, a multiplicarla, a generar posibilidades de muchos peruanos importantes. Aquí hay parte de la historia, no solo está en Spamisa, está en el auditorio también. Se mencionó la Feria Internacional del Pacífico. Este libro tiene un capítulo de la Feria Internacional del Pacífico de varias conversaciones que tuve con Josta Lattersen, de quien me precio fui su amigo, ¿no? Estuvimos en largas horas discutiendo, él era un sueco peruano, muy criollo. Y aquí está Rafael Talavera, que fue el gerente general de la Feria Internacional del Pacífico, junto con Josta. Está Oscar Aranda, que fue el que armaba los pabellones de la Feria del Hogar y la Feria Internacional, cuando íbamos al Gran Estelar y a todos los pabellones A y B. Comentábamos antes de que llegaran que la feria, hasta ahora no sabemos por qué, del hogar, era una feria muy importante por muchas cosas, por el Gran Estelar y por otros temas, pero sobre todo porque se llevaban todas las almohadas que puedan imaginarse. Y llegaban, nos contaba Oscar, camiones y camiones que llevaban almohadas y no sé por qué todo el mundo compraba almohadas. Nosotros también hemos comprado almohadas en la feria. Pero lo interesante es que ese experimento inicial, Josta llegó aquí trayendo una mercadería sueca, unas máquinas suecas para exhibirlas, se enamoró del Perú y se quedó, ¿no? Y armó un proyecto contra viento y marea. Hasta Velasco lo entendió, porque después que se fue y se arrodilló, contado por él, ¿no?, para mostrarle los planos de la feria, lo convenció a Velasco y Velasco le dijo al comandante que estaba a su costado: a ese gringo no lo toquen. Y por eso se mantuvo la feria. Miren cómo es nuestro Perú. Y la feria es un ejemplo de una institucionalización, un espejo que puso al Perú en vitrina en todo el mundo. Aquí estaba, en el mismo local de la Feria Internacional del Pacífico, el local de AFIDA, la Asociación de Ferias Internacionales de América, que la presidía Perú. Y Bogotá, la gran feria de Bogotá y la feria de Santiago, la FISA, empezaron aprendiendo de Perú. Ya luego, lógicamente, como se ha mencionado, como las políticas aquí a veces son difíciles de mantener, entonces la feria luchaba contra viento y marea, porque además era un proyecto privado que se autosostenía, no tuvo un solo subsidio en toda su vida. Nadie lo ayudó, ¿no? Y más bien, a veces el Estado entraba y perjudicaba la acción de la feria, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado resolviendo con Josta, con Rafael, ¿no?, problemas de algunos expositores que la aduana quería cobrarles por los 15 días que iba a estar, como si fueran a nacionalizar los temas, en fin. Aquí también está Vicky Elmore y varios del Instituto de Comercio Exterior, pero en realidad, haciendo honor a la verdad, no eran del Instituto de Comercio Exterior, porque el Instituto de Comercio Exterior se generó sobre la base de lo que ya había de experiencia en el Ministerio de Comercio entonces, o Viceministerio, y sobre el FOPEX, la Agencia de Promoción de Exportación. Y quizás, dentro de muchos errores que podemos haber tenido, uno que no fue error y que lo repetiría, fue sumar voluntades con los que ya sabían. Y en medio de una institución que los que están presentes, muchos saben, que era una institución que estaba en un marco que no era muy proexportador, claramente, porque vivíamos una estrategia de sustitución de importaciones en sus fases finales, ¿no? Sin embargo, hicimos el esfuerzo de promover, claro, como digo en el libro, autocríticamente, el esfuerzo de promover esa tardía, porque efectivamente las noticias que salían eran las de las licencias y de la parte operativa, que era una parte de nuestro trabajo. Pero no se imaginan, y en el libro está detallado, la cantidad de cosas que se hicieron en promoción. Pero claro, es un poco nadar contra la corriente, porque el marco macroeconómico, los fundamentos, no eran precisamente muy buenos para exportar. Y precisamente por eso el recuerdo que ha hecho Ricardo es quizás interesante en ese contexto. Efectivamente, el Decreto Supremo 019 fue una isla, ¿no?, en medio de estas circunstancias. Yo me acuerdo que vino Monitor
ya gobierno del señor Fujimori, 91-92, contratada por el gobierno. Y vieron todas las exportaciones estaban así, pero una estaba así. Eran las exportaciones de prendas de vestir de Perú. Y dijeron, ¿quién puede explicar esto? Y alguien les habrá dicho, ahí está Cornejo que había estado en esa. Entonces me llamaron y estuvieron 3 horas conmigo los de Monitor, explicándoles el 019. ¿No? En realidad, yo entiendo, ¿no? Además enseño esto a que están mis alumnos, ¿no? En la universidad. Se necesita un entorno competitivo. No había un entorno competitivo en ese tiempo. Pero al menos intentamos generar algunas bases para que pudieran más adelante consolidarse el proceso, y felizmente ocurrió. Y entonces, uno de los elementos que creo que recoge el libro, y es quizás el Convenio Interamericano del Café, ¿no? El GATT, que ya hablamos, y por ahí me falta uno, y 3 o 4 convenios bilaterales con los países limítrofes, con Chile, con Bolivia, y con Argentina, que están en el libro detallados, y para futuras investigaciones están los anexos de esos acuerdos, que yo no los he investigado, pero que dan lugar a tesis de N posibilidades para generar condiciones mayores hacia adelante. Y entonces vamos a tener el puerto de Chancay, por las razones que ya les comenté, y yo estoy pensando en la nueva Gambetta. Ayer he visto que el municipio del Callao ha hecho una operación muy de madrugada para sacar a los camiones que pasan 24 horas esperando entrar al puerto en su turno. Duermen ahí los choferes porque no hay antepuerto. Y la nueva Gambetta va a ser la Panamericana Norte. Porque como es lógico, parte de la carga que va por el Callao desde Lima y desde el sur va a ir a Chancay. Y si ustedes van en este momento al Callao, aparte de los camiones que están estacionados, están las obras de la línea 2 del metro. Avanzadas, pero están. En consecuencia, estar ahí en esa avenida es pasarse 4 horas sin avanzar, con el peligro de que al final termine saliendo sin nada, ¿no? Por razones obvias. Entonces, hay que mirar el futuro ya no largo, sino el futuro inmediato. En algunos de los capítulos finales del libro yo planteo que la infraestructura hay que plantearla de manera integral y multimodal ya. El puerto de Chancay, el puerto de Callao y el puerto de Pisco. Y hay que mirar de esa manera el frente Asia-Índico. Articulando, tenemos a los mejores operadores del mundo. En el muelle sur están los árabes, que son los terceros. En el muelle central y norte están los daneses, que son los segundos. Y en el norte están los chinos, que son los primeros. ¿Qué más queremos? Tenemos a los 3 mejores operadores del mundo. Y eso requiere una buena regulación también. Y ahí nuevamente el tema no es solamente que el tratado, necesitamos un Estado fuerte. Pero no un Estado fuerte para burocracia, para controles, no. Un Estado fuerte es un Estado capaz de regular. Y para regular, el Estado tiene que tener funcionarios que sean mejores o mínimamente iguales que a los regulados, con la mínima información necesaria y las capacidades para que el regulador no le cuente el cuento, y para que ejerza en nombre de todos nosotros la tarea de regular para que no se abuse. De manera que efectivamente hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero quizás el principal problema que tenemos, entre otros, para este tema de las políticas de Estado, es esta vocación de vivir el Perú como compartimento estanco. Cada centro poblado aspira a ser distrito, cada distrito aspira a ser provincia, cada provincia quiere ser región, y alguna región por ahí fronteriza ya quiere independizarse. Pero no solamente eso, dentro de cada provincia hay distritos que no se hablan, hay provincias que no se hablan. Yo como ministro fui una vez a inspeccionar el aeropuerto de Jauja, y cuando estaba con la población cometí el error de frasear una canción, Caminito de Huancayo, y el alcalde me tiró un pisotón muy fuerte, me dolió, y me dijo, no ministro, aquí no se canta eso. Y él empezó a cantar, Jauja, qué dulzura, pedacito, porque Jauja canta lo jaujino y Huancayo es Huancayo.
y Huancayo quiere tener su aeropuerto. Pero no vayamos muy lejos, aquí cerquita, felizmente Miraflores no está ahí, pero San Isidro y Magdalena están peleándose por 8 manzanas. Y Surco y Villa El Salvador por otro tanto, y Chorrillos, y Comas e Independencia, ¿por quién cobra los malls? 4 cuadras están peleándose. Y cuando se gestó Melchorita, Cañete y Chincha querían cada uno tenerlo para sí. Al final se hizo algo equidistante para los dos. Y Moquegua se pelea con Arequipa por la fuente de agua. Y Ancas le dice a La Libertad, ¿cómo te atreves a usar el río Santa para el Saimochic si eso es nuestro? Y sigue el compartimento estanco. 14.000 millones de soles de canon sobre canon y regalías mineras en los últimos años. Y estoy terminando un artículo donde en esos distritos, en esas provincias, hay pobreza, no hay agua y desagüe, no hay camino puente básico. ¿Cómo es posible eso? Y vienen aquí a pedir cuentas, y tienen que pedirle cuentas a su alcalde y a su gobernador regional, sobre todo al alcalde. Un solo distrito, San Marcos, que tiene la virtud divina de estar abajo de la mina de Altamira, en el callejón de Huachucos, un solo distrito tiene más de 1.000 millones de soles de libre disposición. Más ingresos que Miraflores y San Isidro juntos, y San Borja y todos. Cuando yo llegué a ese distrito, ya hace algunos años, cuando estaba el presidente de Banca de la Nación, le pregunté al alcalde, lo felicito, tiene usted recursos, me imagino que aquí ya no hay problema, aquí usted tiene drenaje pluvial, tiene agua y desagüe. No, me dijo, miren la forma de contestar. Me dijo, no, el agua y desagüe es responsabilidad del Ministerio de Vivienda. Esto es curioso, tienen plata, pero es plata de ellos, compartimento estanco. Pero la obra hay que pedirle al gobierno nacional. Hay que cambiar eso. Claro, si alguien dice eso en este momento, no van a votar por él o por ella los que están con ese dinero. Pero alguien tiene que romper el huevo, o sea, para hacer la tortilla. O tenemos que hacerlo en un proceso, ¿no? Eso sí requiere, esa revolución hay que hacer. Esa revolución hay que hacer. Hoy día estamos lamentando que todas las quebradas se activaron. ¿Y por qué nos lamentamos? ¿Qué hemos hecho para liberar las quebradas? Dicen, ¿el río entró a la ciudad? No, la ciudad entró al río. Quebrada seco, río seco, hay en todo el Perú. Eso significa que en algún momento tenía agua. Ahora vino Yaku y puso el agua en todas las quebradas. Se activaron toditas al mismo tiempo, como para que no haya duda. Y luego llegó hasta Lima. Y claro, ahí nosotros empezamos a decir, ¡qué barbaridad! Pero la cuenca hay que cuidarla todos. Y los antiguos peruanos nos decían, Ruth Shady en San Marcos, la gran antropóloga, historiadora, cuidadora celosa de la civilización de Canal, nos decía, los antiguos peruanos eran sabios. En la costa nunca hemos encontrado asentamientos humanos, solo actividad productiva. Los asentamientos humanos arriba, ¿no? Porque la tierra es Dios, era su deidad, el agua era su deidad, ¿no? El sol era su deidad, el agua era su deidad. Entonces tenían que cuidarnos a los dioses. Y cuidaban la cuenca. ¿Y cómo cuidaban la cuenca? Si la autoridad política era la autoridad de la cuenca. No era que yo soy el distrito, tú eres el distrito. No. La cuenca la cuidamos todos. Y nos organizamos alrededor de la cuenca. Y entonces todo el mundo cuida la cuenca, descolmata la cuenca, refuerza lo que haya que reforzar. Y entonces vienen los yacus y los otros que vendrán. Es como una película que hay ahora en las redes, que creo que es, no sé si es en Holanda, donde hay también lluvias, pero pasan por un canal muy bonito y las casas están ahí bonitas, dicen un diluvio de país industrializado, ¿no? Vas a ir bien canalizado. Eso es lo que tenemos que hacer, pensar también en la gestión pública territorial de otra manera. Y esto es desde los compartimentos y corregimientos españoles, ahí nos dividieron de esa forma. Y rompimos el esquema de los antiguos peruanos que ya habían solucionado este asunto. Entonces, Chancay, Callao, Pisco. ¿Y por qué digo Pisco? Porque allí tenemos un eje exportador extraordinario. Y buena parte de los agronegocios se exportan por vía aérea, porque son muy perecibles. Aparte que no tienen la carta de crédito, como decía Ricardo. Además, Gastón exportado perecible, conoce mejor que yo este asunto, ¿no?
¿Y tenías carta de crédito? Sí. Sí, bueno. Bueno, entonces, tener un eje de los 3 puertos, incorporar la infraestructura de caminos, poner en valor lo que hoy día existe, pero solamente en la letra, que es el cabotaje. El Perú tiene una ley de cabotaje, pero la ha hecho tan complicada que no hay incentivos para que los privados entren ahí. Es una especie de ley cabotaje tipo CPB. O sea, solamente el que tiene 10 características tiene que ser peruano, por supuesto, ¿no? ¿Por qué tiene que ser esto fundamental? Porque estos grandes operadores van a traer buques extraordinariamente grandes, de no sé cuántos tenemos ya, los post-Panama y los super post-Panama, ¿no es cierto? Chancay, Callao, están en capacidad de recibirlos. Y se va a activar una carga importante. Y toda la vamos a manejar por carretera. La naturaleza nos está dando lecciones, ¿eh? El niño del 2017 nos dejó sin limones un tiempo y los ceviches no se podían hacer, ¿no? No se podía cantar el vals, ¿no? El ceviche bajo su... No, el pescado con su limón. Bueno, el caso es que ¿quién trajo el limón del norte cuando estaba colapsada la carretera? La Marina de Guerra con su buque, un buque de... Paina, ¿no? Tacna. Aquí está el almirante Boyle, que ha sido la autoridad portuaria nacional y que ha negociado, en el buen sentido de la palabra, en nombre del Perú, la entrada de estos operadores al puerto de Callao. Y él me contaba que iba con orgullo a reuniones en Chile, con perdón de los amigos chilenos que están aquí, ¿no? Y le decían los operadores chilenos, ¿qué han hecho ustedes en Perú? ¿No? ¿Qué han hecho ustedes en Perú? Y él, estando en Chile, recibió la noticia del ganador del concurso del lado norte. Y los chilenos se empezaron a preocupar. ¿Por qué? Porque ellos han creado un puerto que se llama San Antonio, que es un puerto de contenedores exclusivamente creado porque nosotros éramos ineficientes en el canal. Y entonces hay una cosa ilógica, es como si de aquí fuéramos, vámonos a Ancón, pero para ir a Ancón desde aquí nos vamos primero a Ancash y después regresamos, ¿no? Los buques vienen acá y tendrían que quedarse aquí, ya los chinos lo entendieron, ¿no? Pero los buques llegaron aquí y no había la grúa pórtico para cargar el contenedor. Y el Callao tenía 11 metros 99 de profundidad, cuando estos buques requieren mínimo 14 de 16. Entonces no venían esos buques aquí. ¿Y a dónde se iban? A Cartagena, se iban a Manta, se iban a Guayaquil, se iban a los puertos chilenos, y los chilenos crearon sus puertos San Antonio. Bueno, ahora no sé qué van a hacer, le pondré algún museo al puerto, porque con los avances que estamos teniendo, ¿no? A pesar de todo, realmente la carga va a venir por acá. Va a venir por acá. Están los mejores operadores del mundo, ¿no? Y esa denuncia que contaba Meche, efectivamente, ¿no? Ya me había olvidado ya de esa denuncia, ¿no? Pero esa denuncia tiene que ver con una denuncia de los trabajadores sindicalizados del puerto, ¿no? Que decían como bandera que era una tremenda inmoralidad y una tremenda acción antipatriótica que el Estado no estuviera en el control de esos puertos. Cuando nosotros, con la mejor buena voluntad de quienes estuvieron en el ENAPO por años, porque ha habido unas gestiones eficientes, no podían hacer nada más que lo que podían hacer dentro de una operación estatal que no tenía recursos. Y si no tenían recursos, ¿cómo van a invertir en las grúas pórtico? Las grúas pórtico en el Perú recién vinieron en el año 2009, 30 años después cuando debimos tenerla. Y entonces recién empezaron a venir buques de mayor calado. Pero claro, junto con eso hay que gestionar. No se trata solamente de tener la grúa pórtico, hay que gestionar. Y la gestión pasa, por ejemplo, porque cuando un camión entra al puerto, no puede estar más del tiempo que ya está programado que tiene que estar. Y esos que están afuera, por eso están esperando, porque no pueden hacer esperar al puerto. Todo es plata. Lo manejan así, ¿no? Y eso requiere una especialidad que no la vamos a inventar. Entonces, cosas como esas tenemos que tener, pero no solamente son los puertos. En este eje, Chancay, Callao, Pisco, tenemos también al aeropuerto internacional Roque Chávez, que es un aeropuerto que va a tener, si todo va bien, su estación del metro,
como también la va a tener San Marcos, se va a llamar Estación San Marcos por si acaso. Así que a San Marcos iremos ya en tren dentro de 3 años, ¿no? ¿Sí? No, sí, ya lo van a acabar porque ya suena allá abajo, están ahí. Los topos ya están. Bueno, pero va a haber un puerto conectado con el resto de la ciudad, va a haber un aeropuerto conectado con el resto de la ciudad, y va a haber un aeropuerto con un nuevo terminal y con la nueva pista y el nuevo centro de control que ya tiene, la torre de control. Y por supuesto que al aeropuerto va a llegar mínimamente 2 líneas aéreas más, yo calculo. Ahorita solo está LATAM, ¿no? Porque Avianca regresó a su aeropuerto, en Bogotá. Pero regresará, porque la ubicación es envidiable. ¿Ustedes saben por qué se hizo la final de la Copa Libertadores aquí cuando en Chile hubo todos los problemas que hubo? En 3 semanas se organizó la final de la Copa Libertadores en el Estadio de la U. ¿Por qué? Porque tenían 2 opciones, o cancelar el asunto con lo que eso significaba, o ponerlo en alguna alternativa que fuera viable económicamente. ¿Cuál fue la viable? La de Lima. ¿Por qué? Por el aeropuerto. Porque el aeropuerto tiene la posibilidad y está preparado para hacer las correcciones. Entonces los pasajes rápidamente se cambiaron, las mismas líneas aéreas contribuyeron y los hoteles se ganaron porque no tenían pensado tener durante 3 o 4 días semejante cantidad de clientes. Para eso sirve la infraestructura también. Y entonces el aeropuerto va a ser un aeropuerto hub, seguramente con una línea europea y una línea asiática que van a querer estar aquí. Imagínense ya vuelos directos a Europa y el Asia desde aquí. Eso es lo que significa nuestra ubicación. Ubicación que otros países del tiempo aprovechan extraordinariamente. Cuando visité Singapur, ¿no? El puerto está ahí, siempre estuvo ahí, pero a eso le han agregado gestión, organización, prospectiva, 100 años eso es prospectiva, ¿no? Los primeros 50 ya pasaron, y van a mudar al puerto, pronto. ¿Por qué lo van a mudar? Porque son muy chiquititos. Y ahora está estorbando el puerto donde está para el desarrollo que quieren hacer, muy planificado. Pero lo importante es que en una ciudad-estado como Singapur, bueno, ni agua potable tienen, porque se la compran a Malasia, en una ciudad como esa, pequeñita, que es la mitad de Lima, ¿no? Están todas las industrias que se puedan imaginar de energía, de gas, ¿no? De petróleo, y ahí no hay ni una gota de petróleo. ¿Por qué? Por la ubicación estratégica de la zona portuaria. Eso es poner en valor lo que uno tiene, ¿no? Por eso, en la parte final, sugiero empezar a reflexionar sobre dejar de ser compartimento estanco, ¿no? Y yo quiero agradecer mucho a todos ustedes por su presencia, a Augusto Hidalgo, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, por su acompañamiento. Si no fuera por su gestión y su apoyo, probablemente el libro no hubiera podido ser publicado, porque también en San Marcos, que somos sector público, tenemos nuestros problemas, ¿no? Tomó 1 año hacer el asunto, ¿no? Pero el fondo editorial hizo un buen trabajo y al final tenemos el libro, que es lo importante. Pero lo más importante es lo que pueda generar el libro, las investigaciones que pueda generar, las inquietudes que pueda generar, y ese es el objetivo de una presentación pública. Así que mi agradecimiento público a nuestro decano por ese apoyo y por ese liderazgo.